Hola, un saludo a todos. Hoy vamos a hablar de los formularios de Google, una herramienta que me parece fundamental cuando tenemos que recopilar mucha información, por ejemplo, de toda nuestra clase o de varias clases o de muchos padres, y luego obtener esos resultados para la utilidad que nosotros queramos. En este tutorial vamos a aprender a crear formularios, luego enviárselos a nuestros alumnos, a los padres o a las personas que queramos. Una vez tengamos los formularios, cómo obtener los resultados, bien en una hoja de cálculo o en las estadísticas de la propia plataforma de Google Forms, y finalmente también algunos trucos como pueden ser compartir ese formulario con otros profesores o compañeros para trabajar en el mismo archivo, y también el complemento Autocrat, que es objeto de otro tutorial, pero que me parece muy interesante para una vez que hacemos un formulario, todos esos datos se vuelcan a un PDF que podemos enviar automáticamente a las personas que realicen el formulario o archivarlo en una carpeta. Si estás interesado en los formularios de Google, comenzamos. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en Google con una cuenta de Gmail o con una cuenta corporativa de empresa o de educación, como es mi caso. Y una vez que hemos entrado, debemos acceder aquí arriba a la derecha al cofre y buscamos formularios. Una vez que estamos dentro de formularios, podemos ver los formularios que hemos abierto previamente y además algunas plantillas que nos pueden ser de utilidad y que podemos usar. En este caso, para hacer el tutorial, vamos a usar un formulario en blanco. Voy a hacer el ejemplo de este formulario con una encuesta de preevaluación. ¿Qué opinan mis alumnos antes de la evaluación y de que se les entreguen las notas? Pues este formulario está en blanco. Lo primero que tendremos que hacer es ponerle un título, y una vez que ponemos el título podemos incluso incluir una descripción del formulario con las normas o con lo que yo estime oportuno. Muy bien, una vez que ya tengo el título, coge el formulario el nombre del título como nombre de archivo por defecto. Aquí en esta carpeta moveríamos a otras carpetas de Google Drive el archivo, podríamos catalogar el formulario como destacado por si luego quiero buscarlo en mis favoritos, y luego aquí a la derecha tenemos los complementos si tuviera instalado alguno, personalizar el tema, en el cual puedo elegir una imagen de encabezado de las que yo tengo aquí, o podría subir la mía propia. Bueno, vamos a elegir una relacionada con la educación, por ejemplo esta, la insertamos, y ya que tenemos nuestra imagen de cabecera podemos cambiar el color del tema e incluso el color del fondo para dejarlo a mi gusto. Además, también podemos cambiar el tipo de fuente. En este caso vamos a dejar la que había, que está bien. Además tenemos la previsualización para ver qué vista tendría el formulario una vez que ya está hecho, y la configuración. En configuración tenemos varios aspectos. En el apartado general podemos recopilar las direcciones de correo electrónico, marcar también el acuse de recibo de las respuestas para que le llegue al correo electrónico de la persona que ha hecho el formulario, si lo solicita o siempre. Restringirlo, por ejemplo, si tenemos una cuenta corporativa, solo a la empresa o al instituto de la cuenta corporativa de G Suite de Google, si solo queremos que se rellene por ese usuario la encuesta una vez. Y luego, si los encuestados pueden editar después de enviar el formulario, se pueden cambiar sus respuestas, y luego ver las respuestas y los gráficos de resumen, por ejemplo, pues para que los compañeros de clase vean lo que opinan también sus compañeros, ¿vale? Muy bien, la segunda pestaña es la de presentación. Podemos poner una barra de progreso para que los alumnos vean cuánto tiempo les queda, cuántas preguntas, por qué parte van del formulario. Si quiero poner las preguntas en orden aleatorio, pues esto podría ser, por ejemplo, un examen. Mostrar enlace para enviar otra respuesta, es decir, si yo quiero terminar el formulario y ver el enlace por si quiero copiarlo y pegarlo en el navegador para rellenarlo de nuevo. Y podemos también
modificar el mensaje de confirmación. En este caso vamos a escribir que le damos las gracias por el formulario y que consulte su correo electrónico. Finalmente tenemos los cuestionarios y aquí tenemos convertir el cuestionario, que esto sería para hacer un examen, por ejemplo, ¿no? Un cuestionario que se corrige solo según nuestra configuración, que eso será objeto de otro tutorial. Guardamos la configuración y una vez tenemos configurado todo el cuestionario, pasaríamos a realizar las preguntas del mismo. Para realizar preguntas tenemos que acceder a este menú de la derecha. Con este botón más añadimos preguntas, con el siguiente podríamos importar preguntas de otros cuestionarios que ya tengamos hechos. Aquí podemos añadir un título y una descripción aparte del que ya tenemos, por si quisiéramos en determinadas partes del formulario incluir algún título y algún texto aclaratorio. Podríamos incluir una imagen, un vídeo o una sección, que son partes diferentes de un cuestionario dentro del mismo a los cuales el propio cuestionario me deriva. Por ejemplo, este cuestionario de cuarto de la ESO, si los alumnos son de aplicadas, evaluarían unas materias, si son de académicas, evaluarían otras, en función de sus respuestas. Muy bien, le damos al más y vamos a ir haciendo pregunta a pregunta de las más sencillas a las más complejas. Aquí seleccionaremos el tipo de pregunta y vamos a decirle respuesta corta. Por ejemplo, algo tan sencillo como el nombre. Aquí podría duplicar la pregunta, eliminarla, hacerla como obligatoria, introducir una descripción, por ejemplo, que escriban en mayúsculas. Y finalmente tenemos la validación de las respuestas. Un número, por ejemplo, que sea mayor que el 10, o que sea igual al 10, o que no esté entre un número y un número, es decir, si no se responde ese valor, en este texto diríamos que está mal, ¿vale? Podemos poner una validación de respuesta de texto que contiene o que no contiene una determinada palabra. Podríamos poner una validación de la longitud, es decir, que tenga un número máximo o un número mínimo de caracteres, y aquí el texto del error, por ejemplo, tu respuesta es demasiado extensa, limítala a 300 caracteres, que es a lo mejor lo que hemos puesto aquí. Y luego, finalmente, una expresión regular. Las expresiones regulares son un poco más complejas, ¿no? Que las contiene, que no las contiene, que coincide, que son todas aquellas respuestas que obtienes según los parámetros que nosotros configuramos. Aquí tenemos la ayuda de Google y, por ejemplo, con un símbolo más, después de un carácter hace referencia a la búsqueda de dicho carácter repetido 2 o más veces. Don, donde aquí está el más, pues me cogería el don y el do on con 3 os, sin embargo no las demás. Bueno, es un poco complejo y específico, más relacionado con quizás la programación, pero os puede ser de utilidad. La respuesta corta me sirve para acotar mucho la respuesta, incluso meter una validación de respuesta dependiendo de lo que escriba. Pero puede ser que la pregunta requiera una respuesta un poco más larga y extensa. En ese caso, le damos al más y tenemos la opción de párrafo, que me permite acotar mucho menos, evidentemente, la validación de la respuesta, pero que permite a los alumnos escribir mucho más. Podríamos escribir una pregunta como, por ejemplo, valora tu trabajo durante este trimestre. Realiza una valoración personal. La escribimos. Y en este caso tenemos las mismas opciones, solo que en la validación podríamos meter la descripción y la validación de la respuesta, que solo hace referencia a la longitud en el número de caracteres y a la expresión regular que hemos comentado anteriormente. Puede darse el caso de que queremos hacer una pregunta y que los alumnos elijan la respuesta de una lista. En este caso, el tipo de pregunta sería de varias opciones, la que siempre se abre por defecto. Vamos a realizar la pregunta de qué les gustaría estudiar el año que viene o qué intenciones tienen. Realizamos la pregunta e introducimos varias respuestas. Se podría dar el caso de que el alumno no encuentra dentro de estas respuestas la suya. Podríamos añadir la opción de otro para que el alumno incluyera su última respuesta.
Finalmente, en las opciones de este tipo de pregunta tenemos la descripción, ir a la sección según la pregunta, si tuviéramos otra sección, lo ponemos más adelante, y ordenar las opciones aleatoriamente. Aprovecho, ahora que tenemos varias preguntas, para aclarar que podemos ir moviéndolas desde la parte de arriba. Por ejemplo, si queremos que esta pregunta esté más abajo, simplemente la arrastramos y la ponemos al final. También quisiera comentar que, por ejemplo, en las preguntas de varias opciones podemos incluir imágenes. Esto está muy bien, por ejemplo, para los exámenes. Indica cuál de los siguientes paisajes es mediterráneo y las respuestas que no sean texto, que sean imágenes. O viceversa, incluir una imagen, como podemos aquí, en la pregunta y que las diferentes respuestas sean en función de la imagen que están viendo. Se podría dar el caso, como es esta pregunta, de que el alumno quizá no tenga clara la respuesta y quiera responder dos a la vez, por ejemplo, que quiere estudiar bachillerato pero que también está interesado en estudiar un ciclo formativo. Es decir, marcar dos opciones. ¿Cómo hago eso? Pues cambiando la pregunta, en vez de varias opciones, a la opción de casillas. Y entonces el alumno podría señalar varias. Esto mismo, yo, para hacer el formulario un poquillo más compacto, lo que podemos hacer también es, en vez de marcar varias opciones o casillas, poner un menú desplegable, de tal manera que el alumno, haciendo clic, se despliega un menú donde elige la opción deseada. Seguimos viendo opciones y creando preguntas. Le damos a más y una opción muy interesante es la de subir archivos, para que los encuestados, los alumnos puedan subir un archivo, por ejemplo, una foto o un documento justificativo de algo, lo que nosotros queramos. Esto depende también de que si estáis en una cuenta corporativa, la organización tenga activada esta opción, ¿vale? Otra opción muy interesante es la escala lineal. Por ejemplo, valorar del 1 al 5 una determinada actitud. Nosotros le vamos a preguntar a nuestros alumnos que valoren cuál ha sido su rendimiento durante este trimestre. Siendo 1 un rendimiento muy malo y siendo 5 un rendimiento excelente. Podríamos etiquetar 1, por ejemplo, malo y 5 excelente. Además de las opciones que tenemos siempre, podemos, en este caso, en esta pregunta, solo incluir la descripción. No hay ninguna otra opción como en las anteriores. Vamos a realizar ahora un tipo de pregunta que se denomina cuadrícula de varias opciones. En este caso vamos a valorar varios aspectos de la clase, por ejemplo, el respeto entre los compañeros y más opciones, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, muy bueno, normal, de tal manera que en una tabla de doble entrada podamos valorar cada uno de estos aspectos, muy bueno, normal, e incluso indicar que solo se puede limitar una respuesta por columna, para que los alumnos, por ejemplo, en el respeto entre los compañeros, no puedan marcar muy bueno y bueno, ¿vale? Voy a borrar esta pregunta y voy a aprovechar para hacer un ejemplo de importar una pregunta de otro cuestionario, concretamente la que estamos hablando. Le damos a importar preguntas, seleccionamos un cuestionario que ya tengamos hecho, por ejemplo, el de tercero de la ESO-C, y aquí me salen las preguntas que yo quiero importar. Puedo seleccionarlo todo o la que a mí me interese. En este caso vamos a seleccionar esta, valora el funcionamiento de la clase en estos aspectos. E importamos una pregunta. Si nos damos cuenta, aquí aparece la pregunta ya tal cual se hizo en el otro cuestionario. No la he tenido que volver a hacer. Valora el funcionamiento de la clase en estos aspectos. 1, 2 y en cada uno de ellos, muy bueno, normal o malo. En este caso tenemos que queremos solo limitar una respuesta por columna, para que solo puedan seleccionar en cada una de las filas solo una columna. Para que entendáis este tipo de pregunta, vamos a previsualizar el cuestionario aquí arriba, a la derecha, como hemos visto antes.
Y en esta previsualización, si os dais cuenta, aparecen cada uno de los aspectos que queremos valorar y que puedan seleccionar su valoración. Como veis, en esta pregunta o en cualquiera de ellas no pueden seleccionar los dos, solo uno porque así lo hemos configurado. Quizá estemos interesados en que los alumnos sean libres a la hora de responder y necesitemos una cuadrícula de varias opciones, pero que ellos puedan elegir varias opciones por columna o por fila. En ese sentido, a la hora de crear la pregunta, necesitaríamos, en vez de una cuadrícula de varias opciones, una cuadrícula de casillas. Voy a poner un ejemplo que sería este. Tenemos aquí las diferentes materias y aquí las afirmaciones. Por ejemplo, en inglés puede ser que el alumno indique que cree que va a aprobar y obtendrá buenos resultados, además le parece fácil y además lleva las tareas de Classroom al día. Sin embargo, en geografía e historia puede ser que le parezca fácil, pero que no tenga buenos resultados. Es decir, esta opción permite libremente, tanto por filas como por columnas, ir marcando lo que yo quiero. En este caso, para importar la pregunta al formulario, lo haré de la misma forma, importando preguntas. Muy bien, y esto es como quedaría la configuración, es decir, las filas que las tengo aquí y las vemos en el cuestionario aquí a la izquierda, y las columnas, como podéis ver con las materias, que quedarían arriba en las columnas. Además, si yo quisiera, también podría configurar, limitar a una respuesta por columna, como la opción anterior. Finalmente, tenemos los dos últimos tipos, que son muy sencillos, que es si queremos preguntar a nuestros alumnos una determinada fecha o una determinada hora. Ya la imaginación al poder para estas opciones. Nos queda hablar de las secciones. ¿Qué es una sección? Pues si yo me pongo en la última pregunta y le doy a este botón, añadir sección, digamos que aparece como sección 2. Un nuevo cuestionario, como si este cuestionario tuviera dos partes. Después del primero, que es este que hay aquí, esta primera sección siempre se crea por defecto, nos dice, cuando termine el alumno de rellenar esta primera sección, ¿qué hacemos? Pues ir a la sección 2, que sería esta, o enviar el formulario. Podríamos crear tantas secciones como quisiéramos. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues que, claro, dentro de un mismo formulario podemos tener alumnos, por ejemplo, de enseñanzas académicas que tengan que evaluar un determinado tipo de cosas y alumnos de enseñanzas aplicadas que deban evaluar otro tipo de cosas, en función de que ellos respondan en esa pregunta de si son de aplicadas o académicas una cosa u otra. Vamos a ver un ejemplo real. Mira, en este formulario de cuarto de la ESO hay una pregunta al final de la sección 1 que dice, marca la enseñanza que estás cursando. Este tipo de pregunta es sencilla, es de varias opciones, elegir una u otra. Pero aquí yo he seleccionado ir a la sección según la respuesta. Al seleccionar esto, veis que desaparece, pero si yo lo vuelvo a activar, digo, enseñanzas aplicadas, ir a la siguiente sección, que sería la 2, o marcar aquí la que yo quiera. Como es de académicas, pues ir a la de académicas, y como es de aplicadas, ir a la sección de aplicadas. ¿Por qué? Porque yo tengo dos secciones, una para aplicadas y otra para académicas. Por lo tanto, en función de lo que responda el alumno, va a ir a una sección o va a ir a otra. Es evidente que tenemos que marcar esta pregunta como obligatoria para poder seguir, aunque tenemos aquí que después de la sección 1 nos marca ir a la siguiente sección, como aquí hemos marcado en función de la respuesta ir a una sección, pues automáticamente nos saltará. Cuando el alumno rellene la 2, si es de aplicadas, por ejemplo, al final de la sección me dice enviar formulario. Yo podría decirle, después de la 2, sigue hacia la 3, pero no me interesa porque la 3 es para los otros alumnos. Y en la sección 3, evidentemente, como es la última, ya no tenemos ninguna función.
vamos a ver cómo quedaría nuestro cuestionario visto por los alumnos. Nombre y apellidos. Aquí califica tu rendimiento. Esto sería una escala de valoración. Esta pregunta valora el funcionamiento de la clase en estos aspectos. El respeto, bueno, muy bueno. Pues ya sabéis que aquí hemos marcado que esta pregunta debes introducir una respuesta por fila, obligatoriamente, no te la puedes dejar sin contestar. ¿Cómo te gustaría que fuera el ambiente en clase? Igual, no podemos marcar dos respuestas en una misma fila. Estos serían casillas de verificación porque puedo seleccionar una o dos en función de lo que quiera el alumno. Esta sería opción múltiple, solo nos deja una. Y luego marca la enseñanza y cuando le dé a siguiente irá a la sección de académicas o aplicadas. Vamos a poner aplicadas, le damos a siguiente, igual. Valoramos las materias. Esto, como son casillas de verificación, pues incluso puedo dejar algunas hasta en blanco. Me da esa opción. Aquí nos da un error que solo se puede marcar una por columna. Es decir, aquí estamos obligando a que el alumno ordene estas respuestas de mayor a menor. Es decir, no puede haber dos unos. Hay que marcar la primera, luego la segunda, luego la tercera, en orden. No puedo marcar en 1, 2, me da error, ¿vale? Es para que el alumno las ordene. Luego, valora el nivel de dificultad de las materias. Bueno, pues la muy fácil, el inglés, pues aquí iríamos seleccionando la que nosotros quisiéramos. Y finalmente, enviar. Muy bien, una vez que tenemos nuestro cuestionario ya hecho, lo que tenemos que hacer es enviárselo a nuestros alumnos o a las personas que estemos interesados. Le damos a enviar y nos da varias opciones. Uno es enviarlo por correo, indicando aquí el correo electrónico de la persona o las personas a quien queremos enviarlo con su asunto, e incluir, si queremos, el formulario en el propio correo, es decir, que el correo electrónico, al abrir ese correo, ya dentro del propio correo se pueda responder. Podemos generar un hipervínculo para copiarlo y pegarlo en otro correo o en Google Classroom o donde queramos. Podemos acortar la URL para que sea incluso más sencilla. Y por último, podemos copiar el código HTML y pegarlo en una página web para que se pueda responder directamente el cuestionario en una página web. Como veis, aquí podemos marcar o desmarcar la recopilación automáticamente de los correos electrónicos porque se trata de una cuenta corporativa, de educación en este caso. Una vez que hayamos enviado el formulario, solo nos queda analizar las respuestas. Para analizar las respuestas, veis que las tenemos aquí. Esto es un ejemplo que ya está hecho. Las respuestas, tenemos aquí los usuarios que han respondido, los nombres y apellidos, y aquí las estadísticas de todas las respuestas. Bueno, pues aquí podemos ver un análisis estadístico de todas las respuestas, que es bastante completo. Podemos hacer un análisis pregunta a pregunta, por ejemplo, marca la enseñanza que estás cursando, pues las enseñanzas académicas los 24. O, por ejemplo, para mejorar mi rendimiento debería, y analizar las respuestas de cada una de las preguntas que yo he hecho. Y luego podríamos hacer un análisis individual, es decir, seleccionar el alumno en concreto que nosotros queremos y ver cuáles han sido sus respuestas. Finalmente, podemos descargar una hoja de cálculo, en este caso de Google, elegir ya otra hoja de cálculo que ya tengamos creadas, recibir un correo electrónico con todas las respuestas nuevas, descargar en tipo de archivo CSV para abrir en una hoja de cálculo, imprimirlas o eliminar todas las respuestas si queremos enviar de nuevo este cuestionario. Una vez que ya tenemos el cuestionario hecho, además de enviarlo, tenemos aquí a la derecha algunas opciones interesantes. Evidentemente deshacer, hacer una copia por si queremos crear el mismo cuestionario con alguna modificación para otro curso, eliminarlo, obtener un enlace previamente rellenado, que es cuando yo genero un enlace con las respuestas ya dadas, ya rellenas. Nos puede interesar para algo en concreto, por si en determinadas preguntas ya queremos que la respuesta esté dada. Podemos imprimirlo, añadir colaboradores para que puedan ayudarnos
a realizar este cuestionario y ver las respuestas, y bueno, en función de los privilegios que yo le dé al colaborador, pues podrá leer, comentar, editar, añadir o colaboradores y administrar. Editar la secuencia de comandos en script, en código de programación. Complementos, aquí recomiendo mi tutorial de Autocrat, muy interesante para que los alumnos, cuando rellenen una encuesta, por ejemplo la matrícula, les llegue un PDF con su matrícula. Es muy interesante. Os dejo el enlace a mi video tutorial. Y finalmente, pues unas preferencias que son recopilar las direcciones de correo electrónico, que es el correo electrónico con el que se loguean a Google, marcar las respuestas como obligatorias y la puntuación predeterminada por si quiero convertir este cuestionario en un examen, en una prueba de autoevaluación, que eso es objeto de otro tutorial. Espero que os haya sido de utilidad, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otro tutorial.